y que siempre se va a dar el efecto en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué significa esto? Que una vez yo tenga otra estructura cíclica del benceno, pues básicamente esa estructura cíclica del benceno lo que va a obligar es a lo siguiente. Este enlace que está aquí va a desaparecer y conforme desaparece vuelve a aparecer aquí, obligando a este doble enlace a ocupar esta posición desapareciendo de aquí y también obligando a este doble enlace a desaparecer de aquí y ubicarse en esta posición. Si ustedes se fijan en el sentido en el que lo acabo de hacer, es un sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, al encontrarse en un sentido de las manecillas del reloj, la enumeración siempre va a ser la misma que acabamos de mencionar, ¿vale? Entonces, en ese sentido de las manecillas del reloj, nos vamos a encontrar básicamente con este proceso y siempre va a ser el mismo direccionamiento. Para no complicarse con este proceso, porque finalmente es, digamos, a la hora de plantear varios anillos, como les mencionaba en la clase anterior, pues básicamente lo que hacen este tipo de estructuras es venir y ubicar una estructura cíclica aquí. Y esta estructura cíclica que ustedes ven aquí, que ustedes están viendo en ese punto, es lo que normalmente nosotros encontramos como anillos de benceno, ¿vale? Listo, vale. Sí, señor. Entonces luego hablábamos de algo que se conocían o se denominaban como los sustituyentes, y los sustituyentes entonces también tenían unas orientaciones, ¿vale? Veíamos por ahí un meme la clase pasada y hablábamos de 3 sustituciones, y esas 3 sustituciones, ¿cómo era que se denominaban? Para, meta y orto. Para, meta y orto, muy bien. Pues como aquí vamos a hablar de las sustituciones para, meta y orto, entonces nos encontramos básicamente con la siguiente situación. Entonces, en una orientación para, me voy a encontrar con que básicamente los sustituyentes que aquí van a aparecer va a ser un sustituyente que va a estar en esta posición, que es en la posición número 1, y esta otra posición, que será la posición número 4. Eso es lo que yo les he explicado a ustedes en la clase anterior y les decía posiciones 1, 4. Luego vienen también las posiciones meta, y en las posiciones meta, pues con lo que me voy a encontrar es con una posición que va a estar básicamente aquí, y la otra posición que podría estar acá, pero que también podría estar en esta otra posición. Y por último, también hablábamos de las posiciones orto, que las posiciones orto era con respecto a la inicial, me voy a encontrar con esta posición, que es la posición número 2, o la posición número 6. Entonces recordemos que ese tipo de sustituyentes son los que me van a dar las posiciones y son los que me van a dar pues una base para la nomenclatura. Aunque cuando yo hablo pues de la nomenclatura, digamos con una nomenclatura más regular a través de este tipo de características de los bencenos, pues yo simplemente tiendo a mencionar si es orto, si es para, si es meta, por la sencilla razón de que este tipo de estructuras, pues si yo digamos si tuviese un solo sustituyente y no tuviese el de acá, eliminar este sustituyente, pues si yo la giro para el otro lado, es decir, si le hago una vuelta, si le doy la vuelta a esta estructura como tal, sería casi que la misma estructura. Entonces les voy a poner el ejemplo aquí. Acuérdense que yo puedo girar las estructuras y les voy a dar entonces la vueltica con esta herramienta de aquí. Ya. Entonces si se fijan es prácticamente lo mismo, es decir que se gira toda la estructura y se gira aquí con el sustituyente que está aquí pegado. ¿Listo? ¿Clara esa parte o no quedó clara esa parte? Más o menos. ¿Cómo? ¿Cómo, muchachos? Más o menos, profe, quedé perdido. ¿Cuál que quedó perdido, hermanos? Esto fue lo que vimos la clase pasada y les quedó clarísimo. Que hasta vieron ustedes un meme y se rieron con el meme. ¿Sí o no? Sí, Ay, profe. profe, yo no entendí. Muy bonita la hora de venir a avisar. Ahorita póngale cuidado, marque esas posiciones, escriba esas posiciones ahí. Escriba las posiciones que están ahí, porque entonces vuelvo y le repito. Esta es la posición para, que voy a hablar de una posición número 1 y número 4. Esta va a ser la posición número 1, 3 y 5.
y esta van a ser la posición 1, 2 y 6. O sea, quiere decir que siempre que yo me encuentre un sustituyente, entonces me voy a encontrar básicamente con estas características. Es decir, pongámoslo así. Entonces, si yo tuviera un anillo de benceno y este anillo de benceno tuviese, por ejemplo, tuviese un halógeno por la parte de aquí, tuviese un CH3 por esta parte y un CH3 por esta parte, ¿cuáles serían las posiciones que estarían ocupadas? La 1, la 2 y la 5. ¿Y cómo se llamarían entonces esas posiciones, de acuerdo a lo que ustedes tienen ahí? ¿Cómo se llamarían esas posiciones? ¿Qué posiciones se está ocupando? ¿Cuáles son los nombres de las posiciones que se están ocupando? Profe, el primero no Sí. sería un para. El primero sería un para, no. No puede haber un para ahí. ¿Quién es el más importante de todos? ¿El alcohol? ¿Cuál alcohol? Ay, no hay alcohol. El El CH3. Cl, ¿no? ¿Cuál es el más importante que hay ahí, muchachos? Orden de prioridades. Ustedes ya saben cuáles son las prioridades. ¿El orto? Muchachos, prioridades. Estamos hablando de prioridades. Estoy hablando de cuál radical es más importante que cuál. ¿El doble enlace? Ay, Dios mío. ¿No es el cloro? No sé. Cloruro. O sea que los pasé a todos mal entonces del periodo anterior. Porque si CH3. no saben que es un radical, entonces más bien como que reflexione, como que este periodo me va a tocar es calificarlos así tajante. Porque si no saben a estas alturas que es un radical, entonces quiere decir que me equivoqué yo en la calificación del periodo anterior y que esa vaina de subirles quizzes a ustedes con lo que ustedes ya tenían no se prestó sino más para otra cosa que copia. Hizo uno el trabajo y el resto copió y les pasaron las respuestas a los otros. Eso es lo que me está diciendo a mí en este momento. Porque si no saben qué es un radical y cuál de los tres que está ahí es el radical más importante, me equivoqué entonces en calificarlos, en evaluarlos. ¿Cuál es el radical más importante que está ahí? ¿El pH, cloro? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Me va a tocar así con ustedes. ¿Me están preguntando o me están afirmando? cloro. Afirmando. Pues Pero es el lo que yo ya cloro es le... el más importante. O sea, ¿qué quiere Profe, yo decir que le... el cloro qué posición va a ser? 1. La primera. Listo, si el cloro es la posición número 1, ¿en dónde me encuentro sustituyentes? ¿En qué posiciones? Nombres, no números. 2,5. Listo, está en la posición 2,5, pero estoy preguntando es por los nombres, no por el número. Entonces, ¿en qué posiciones Exacto. estaríamos hablando?
¿Qué posiciones? Profe, No, profe, hoy me van a hacer Meta, ustedes ¿no? empezar mal el día. Profe, sería como... ¿Cómo me das ver, profe? ¿Cómo? ¿Sería como No el qué? sería de pronto... yo creo que es meta, ¿no? Sería meta, Sí, un hay una meta, posición meta. ¿Qué otra posición hay? la... Orto también. Orto. ¿Listo? ¿Cuál es la posición orto? Ahora sí dígame el número. ¿Cuál es la posición orto? La que está en... Bueno, no sería el 1 y el 2, ¿no? ¿O solo el 2? Solo el 2. Solo el 2 porque acuérdese que el 1 es la cabeza por donde yo voy a guiar el Ok, resto de los números. ¿Listo? ok. Entonces, en la posición 2 quiere decir que me va a encontrar un ortometil. El ortometil. Ok. ¿Y qué otra cosa me encuentro? El meta, que estaría en la posición 5, O sea, ¿qué será? ¿Y qué radical me encuentro ahí? con un carbono. ¿Y ese carbono cómo se llama? Cuando es radical. También es metil, ¿no? No sé. Sí, claro, también es metil. Entonces, ¿cómo se llama? Sería... Sí, metametil. Esa es la vaina. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta ahí. Entonces, Metametil. siempre que yo me encuentre esto, pues ustedes se van a encontrar básicamente con esta posición. Me van a encontrar con la posición del cloro, me van a encontrar con la posición de estos radicales metiles porque son menos importantes que el cloro. Creo que eso ya lo tienen que tener ustedes claro a estas alturas. Existe un orden de reactividad y en ese orden de reactividad tienen que existir, bajo esa circunstancia tiene que existir una principal, digamos, una cabeza, un punto principal. Se los voy a cambiar aquí un poquito. Listo. ¿Quién es el más importante ahora? El alcohol, esta vez. ¿Cuál alcohol? El grupo hidroxilo. ¿Cuál grupo de hidroxilo? Ahí no hay ningún grupo de hidroxilo. ¿El cloro? ¿El cloro? No, no creo. ¿Cuál es el más importante ahí? Es que con dos personas nomás, tres Profe, personas. ¿y ese no es, el ese no es azufre? ¿Eso no Sí, es les digo. azufre? Entonces quiere decir que ¿quién es el más importante ahora? El azufre. El azufre. Entonces ahí tengo un ion sulfato. Acabo de pasar por una reacción de sulfonación. Ahorita les voy a explicar cómo es esa vaina. Listo. Si el azufre está ahí en esa molécula y está el cloro, ¿a quién le doy prioridad? ¿Al azufre o al cloro? Al azufre. Al azufre. Al azufre es el que le voy a dar mayor prioridad. Quiere decir que ahora es como si yo tomara esta molécula, ¿sí? Como si yo tomara esta molécula de aquí y ahora dijera, pero un momentico que la voy a La reacomodar volteara. y este azufre ahora va a ser el más importante. Fíjense entonces ahora que lo cambié ahora toda esta vaina de posición.
¿Listo? Cuando estoy cambiando esto de posición o cuando estoy modificando esto, ¿sí? Entonces ahora la cabeza, ¿quién va a ser? El azufre. La cabeza termina siendo el azufre. Entonces, como la cabeza termina siendo el azufre, entonces ahora este azufre, él va a pasar también por otro proceso y entonces ahora me va a decir, listo, como yo soy el más importante de todos los que están ahí, entonces básicamente yo voy a ser el que va a guiar o yo voy a ser el que va a funcionar como cabeza de la reacción, ¿listo? O como cabeza principal del ejercicio. Quiere decir que ahora es como si yo cogiera este papelito y le diera la vuelta así como se lo acabo de dar. ¿Quién es la cabeza? El azufre. Entonces ahora, ¿qué me encuentro y en qué posiciones me encuentro? Vuelvan a realizar el ejercicio. Bueno, en la 1 sería pues un para, sería, sí, para. En la 1 no es ninguna posición para determinarme nada. La Pero 1 no se es la supone que cabeza. ok. Acuérdense que la 1 nunca va a ser para. Es para si me encuentro algo en la posición 4. ¿Me encuentro algo en la posición 4? Revísenlo bien, muchachos. ¿Me encuentro algo en la posición 4 o no me encuentro nada No, definitivamente? No. Listo. No me encuentro en la posición nada. ¿Quiere decir que hay algo que sea para? No. No, No. listo. Entonces ya, No, entonces sería descartado. meta. Meta. ¿Qué tengo en meta? La posición 3 y 5. El CH3. O sea, tengo un 3-metil o un metametil, pero también tengo ¿qué? Un Un cloro. cloro. Un cloro en las posiciones meta. ¿Y qué otra cosa tengo? Un orto. En la Un posición orto. 2. ¿En qué posición? En la 6. En la 6. Es así de sencillo. Ustedes siempre tienen que guiarse precisamente por este esquema de aquí. Entonces, recuerde, siempre que usted se encuentre sustituyente en la cabeza, sustituyente frontal a la cabeza, usted se va a encontrar con una posición que se denomina la posición para. Si usted se encuentra en una posición que, digamos, aquí tuviese una proyección de ángulos, entonces diría que sería un ángulo más o menos de 120 grados, pues en esta posición de 120 grados estaríamos hablando implícitamente de la posición meta. Y si la encuentro en posiciones que son realmente consecutivas a la posición inicial o al sustituyente que es más importante, entonces voy a hablar de las posiciones orto. ¿Vale? ¿Vale o no vale? señor. Ahora sí que quedó claro, Gómez Avilán. ya mejor, mejor. ¿Listo? Entonces, muchachos, pónganle cuidado a esta vaina, háganme el favor, porque es que ustedes no me están leyendo. ¿Listo? Lean esta vaina que esto también está en el módulo para que ustedes puedan entender esto, porque si no lo leen, vamos a quedar ahí como perdidos. Háganme un favor, vaya una persona buscando ahí mientras tanto, vaya buscando la tablita de ¿cómo es que se llama? De reactividad o la tablita de orden de prioridades que les envié la clase pasada y que tiene que estar ahí consignada en el chat. Ana buscando ahí, por favor. ¿Listo? Escriban. Bueno. Entonces, aquí este ejercicio pues va a recibir una nomenclatura. Después vamos a ver la nomenclatura. Pues por el momento vamos a analizar pues básicamente este tipo de estructuras, pero pues con esto. Entonces por eso les digo que eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces yo espero que usted ya tenga anotadito esto, que no vaya a tener inconvenientes a la hora de acordarse cuáles son estas posiciones. ¿Listo?
¿Listo? ¿Ya escribieron eso? Profe, la foto que hice es lo que hice derivantes y eso. No. No, una tabla que yo les envié sobre benceno en la clase anterior. Yo Estás en encontré el chat. fue esta tabla, profe. Vea. Déjeme ver a ver si es la tabla. Sí, David, un poquito perdido. Y yo estoy hablando de bencenos y usted está hablando de glucólisis. Ya, profe, y le envié. A ver que no me ha cargado. ¿Ya la envió, Nicolás? Ya, profe. Ya, yo ya le envié. Ah, ya, La ya, vamos esa a tabla. Sí, enviar. esa tabla es la que necesito. Entonces póngale cuidado a esa tablita que ustedes tienen ahí. Entonces, esa tabla que ustedes se van a encontrar ahí, pues básicamente va a ser una tabla que me va a decir pilas porque hay un orden de reactividad y usted tiene que empezar a jugar precisamente con este orden de reactividad para poder establecer, entonces, cómo van a ser las próximas reacciones que vienen aquí. Hay una vaina que se llaman sustituyentes activadores de las posiciones orto y para, sustituyentes desactivadores de las orientaciones meta, y también vamos a encontrarnos con sustituyentes desactivantes de las posiciones orto y para. Cada uno de ellos va a empezar a tener un orden de reactividad y pilas con este orden de reactividad, entonces, que les voy a mostrar aquí, ¿vale? Entonces, siempre lo más importante de esto es que usted empiece a tener en cuenta y empiece a tomar cuáles son las posiciones de cada uno y qué tipo de reacciones van a ocurrir para poder empezar a formular una serie o un grupo de reacciones dependiendo de la naturaleza de cada uno. Entonces, fíjense que aquí ustedes tienen como un glosario y en este glosario les está diciendo, mire que es que usted tiene unos porcentajes de rendimiento y en los porcentajes de rendimiento, pues usted va a trabajar directamente con esos porcentajes para saber de dónde a dónde es que usted puede realizar un proceso de halogenación, de nitración, de acilación, de nitración. Entonces, aquí usted va a tener, por ejemplo, cada una de las características y le va a decir aquí qué activa y qué desactiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy sencillo. Voy a poner aquí entonces una estructura de un benceno. A esta estructura del benceno lo voy a poner o la voy a poner a reaccionar con ácido sulfúrico para poder producir una reacción que se conoce como una reacción de sulfonación. ¿En qué consiste una reacción de sulfonación? Una reacción de sulfonación básicamente consiste en tomar un azufre, un ácido sulfúrico, y pegárselo a esa cadena de benceno. O sea, quiere decir que aquí lo que va a pasar es que este benceno va a venir ahora y a este benceno se le va a pegar un azufre, que es el que va a poner aquí, y este azufre que se le está pegando aquí, como es una reacción de sulfonación en donde se agrega ácido sulfúrico, pues básicamente lo que va a asumir es esta estructura y esta postura que ustedes están dando cuenta ahí. Entonces, siempre que ustedes se encuentren con este tipo de reacciones, lo más importante es tener en cuenta que las reacciones de sulfonación, pues va a ser donde yo voy a adicionar ácido sulfúrico. De la misma manera me puedo encontrar con unas reacciones que se llaman nitración. ¿En qué consiste una reacción de nitración? Pues una reacción de nitración consistirá en agregar un grupo nitro o uno que esté derivado del ácido nítrico y lo va a venir a pegar a la estructura del benceno, ¿vale? ¿Hasta ahí está claro esto? Sí, señor. Listo.
Entonces, en esta reacción de sulfonación, siempre voy a tener que tener un medio ácido. ¿Qué quiere decir que voy a tener un medio ácido? Pues entonces, en este caso, lo que voy a tener aquí, o lo que siempre voy a tener que tener en cuenta es que en esta reacción siempre va a venir a pegarse el ácido sulfúrico, H2SO4. Listo. Si fuera nitración, pues ahí tendré el ácido nítrico y siempre lo tendré presente de esta manera. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, señor. Listo. En esta reacción de sulfonación, entonces ustedes siempre se van a encontrar con eso. Es más, en algunos libros los pueden encontrar de otra manera. ¿Cómo pueden encontrar en otra manera en algunos libros? De pronto, si usted va a revisar en algún libro, usted se va a encontrar con esto. HO raya SO, perdón, HSO3. ¿Por qué se lo representan de esta manera? Esto es igual, yo les hago la referencia, esto es igual que el mismo ácido sulfúrico. Es exactamente la misma vaina. Solamente que si ustedes se dan cuenta, pues el hidrógeno se lo está separando, entonces por eso aquí le está poniendo el H2, que hay 2 hidrógenos, S, que solamente hay un azufre, y 4 oxígenos. Lo que pasa es que cuando pasa la reacción de sulfonación, fíjense que lo único que se va a pegar en este caso, lo voy a cambiar de lado, lo único que se va a cambiar, lo único que va a pasar en este caso, va a ser que el ácido sulfúrico va a pasar de otra manera, o va a pasar de otra forma diferente, que es esta que está aquí representada. Un solo azufre, ahí está el azufre, 3 oxígenos, 1, 2, 3 oxígenos y un solo hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta lo que pasó ahí? ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? Que es exactamente lo mismo. Compárenlo y verá que se va a dar cuenta que es lo mismo. ¿Sí o no, niños? No los escucho. Sí, profe. Listo. Espérenme un momentico que... Bueno, listo. Entonces póngale cuidado. Como aquí ustedes ya tienen entonces este ejercicio y este ejercicio lo que les está diciendo, pues aquí es básicamente como si ustedes estuvieran teniendo esto. ¿Qué es lo que pasa en esta reacción? Entonces les voy a poner un ejemplo intermedio para que usted me lo entienda. Entonces, en una reacción intermedia, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces, póngale mucho cuidado. Tengo aquí un hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta que siempre en este tipo de estructuras, pues con lo que yo me voy a encontrar básicamente va a ser que estos bencenos o esta estructura de benceno que está aquí, ella va a estar completa con los 6 hidrógenos que le corresponden a la estructura. Entonces, póngale mucho cuidado lo que va a pasar en esta reacción. Como lo que se le está adicionando es ácido sulfúrico, pero ese ácido sulfúrico va en la forma OH, que es la que ustedes estaban viendo hace un momentico, es decir, que en esta reacción voy a tener básicamente el intermedio de decir que aquí yo voy a tener esto, HSO3, y voy a tener HO u OH, que es lo que ustedes van a ver aquí. Entonces aquí ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Voy a poner aquí con un más. ¿Listo? ¿Qué entonces es lo que tienen que analizar ustedes? Que cuando se presentan este tipo de estructuras, pues básicamente aquí lo que ocurre en un mecanismo de reacción, simplemente para que usted me lo entienda como el mecanismo de reacción. En este mecanismo de reacción, lo que va a decir es que este hidrógeno que ustedes están viendo aquí, él va a venir y se va a pegar con este OH. Si el hidrógeno se pega con el OH, ¿qué es lo que me forma? Agua. Agua, perfecto. Lo que ya habíamos visto entonces en varios tipos de reacciones anteriores, y aquí lo que me va a formar es agua. Y como consecuencia, este otro señor de aquí, es decir, ese es la sulfonación, pues él va a venir y se va a pegar ahí donde está el hidrógeno. Y fíjense que el resultado es precisamente el que tenemos en la parte de arriba. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Eso fue lo que pasó ahí. Y eso es lo que normativamente siempre va a pasar en este tipo de reacciones.
Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de representaciones, ¿vale? Recordemos que esta representación es la misma representación del ácido sulfúrico, solamente que aquí me la están presentando de otra manera diferente. ¿Entendieron o no entendieron esa parte? No, profe, me perdí. Sí, profe. Listo, pues póngale cuidado, se los voy a explicar de otra manera. Póngale otra vez cuidado, muchachos. Pónganle cuidado. Voy a representar la misma vaina que está en la parte de arriba. Les voy a expresar es algo que se denomina como mecanismo de reacción. Este mecanismo de reacción es como si yo tomara el ácido sulfúrico. Esa es la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan de ella o no se acuerdan de ella? Estructura de Lewis. Entre otras cosas, es simplemente una representación gráfica. ¿Pero se acuerdan de estructura de Lewis o no se acuerdan de estructura de Lewis? Listo. Entonces, como ahí les estoy mostrando, es básicamente una estructura de Lewis, que es lo que les estoy presentando ahí. En esa estructura de Lewis lo único que estoy haciendo es representar precisamente el mismo ácido sulfúrico, solamente que lo voy a representar de otra manera. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la estructura de Lewis para poder realizar este ejercicio? Ahí va a decir OH. Sea como sea, usted va a tener que salir en cualquier momento. Es decir, que este enlace que está aquí, él en algún momento se tendrá que perder, ¿vale? Entonces, como se pierde él, fíjense que aquí se queda con una carga positiva. ¿Cómo hace para perderse él? Él se va a perder de la siguiente manera. Él va a venir y le va a decir a este otro hidrógeno, venga, y entre nosotros dos formamos un solo enlace. Ese solo enlace que van a formar ahí, entonces es lo que me va a formar básicamente es la estructura del agua. O sea, quiere decir que este OH que estaba aquí, él es una estructura que simplemente va a tomar este requerimiento para decir, venga más bien, desaparecemos del azufre o del ácido sulfúrico y nos quedamos aquí como OH. ¿Con quién completa el H? Va a completar con este otro hidrógeno, que este otro hidrógeno también desaparecerá de aquí y vendrá a unirse aquí. Entonces, era básicamente lo mismo que les estaba diciendo, miren. Entonces, tengo este OH, que este OH va a tener que salir en algún momento y este OH va a decir, yo no alcanzo a caber aquí porque el azufre quiere formar otro enlace y este hidrógeno va a decir, listo, entonces venga y yo me formo aquí o yo me organizo aquí con esta estructura. ¿Qué es lo que acaban de formar ahí según lo que ustedes están viendo? ¿Cómo se llama eso? Que es HOH. Agua. Agua. Como ya me formó el agua, entonces quiere decir que este enlace de aquí desaparece, pero este otro enlace también de aquí desaparece y el agua me va a quedar por aquí. Entonces el agua voy a decir, el agua ya me quedó o esta estructura del agua ya quedó lista y ya quedó dispuesta por este lado. Pues como aquí ya queda la estructura del agua, fíjense que aquí me está haciendo falta un enlace. ¿Sí se dan cuenta que me está haciendo falta un enlace? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Como aquí me está haciendo falta un enlace y este señor también tiene una carga, entonces, ¿qué es lo que va a hacer este señor con este? Él va a decir, pues venga entonces nosotros y formamos un solo enlace. Entonces, como forma el enlace con este, la respuesta es equivalente o es igual prácticamente a esta misma estructura que se está formando aquí por la parte de arriba. ¿Ahora sí lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. O sea, ¿son iguales?
Son iguales, es la misma vaina. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Mire, a retomar esa parte de aquí. A tomar aquí como ejemplo para que usted la entienda. Está la misma vaina, ¿por qué? Este señor va a venir y se va a acomodar aquí, en esta posición. ¿Listo? Le voy a tomar toda esta estructura que está acá. Va a correr para acá. Perdón un momento que se me va a descargar esta vaina. Entonces, toma esta misma estructura que está aquí. Ay, Dios. Esto. Esto, espérenme un momentico que se quedó atascada esta vaina otra vez. Listo, espérenme porque parece que me tocó cerrar esto. Listo. Entonces, esta misma estructura que era la que les estaba mostrando hace un momento, entonces pues básicamente ella lo que hace es lo siguiente. Si yo la tengo ahí,
Ustedes dirán, profe, pero es que no se parece porque eso está en la posición meta. Ahí no hay ninguna posición meta todavía, porque no hay sino una sola posición, ¿vale? Como no hay sino una sola posición que está ahí, ¿sí están viendo pantalla o no están viendo pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, como no hay ninguna posición todavía que esté representada, pues entonces todavía no podemos hablar de para y de meta porque solamente hay un solo sustituyente. ¿Cuándo comienzo a hablar de posiciones orto, para y meta? Cuando hay dos sustituyentes. Como ahí no tengo sino uno solo, entonces aquí tendré que hablar que ahí existe un solo sustituyente, por lo tanto, este va a ser el que me va a dar la orientación. ¿Listo? Entonces, como este me da la orientación, entonces aquí es prácticamente como si yo tomara esta misma estructura y a esta estructura le diera aquí una pequeña vuelta. Mire, si yo le doy la vuelta, pues básicamente lo que ustedes se van a encontrar es exactamente lo mismo que está en la parte de arriba. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Sí, profe, entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Listo? Entonces, esto van a recibir un nombre de acuerdo a los orientadores. Entonces, si es un benceno, entonces aquí digamos que prima más que todo el nombre del el nombre del ácido, y entonces esto se denominaría como ácido benzensulfónico. ¿Vale? Pues, profe, ¿y ese nombre? ¿Cómo se llama este ácido? ¿Ácido qué? ¿Cómo se llamaba este? ¿Ácido qué? Sulfúrico. Ácido sulfúrico, perfecto. Y se le pegó un benceno, entonces en vez de llamarse el ácido sulfúrico, se va a llamar el ácido bencén, porque se le está pegando un benceno, y sulfónico, porque aquí, recordemos que en la química orgánica casi todos los ácidos terminan en oico. Ácido propanoico, por ejemplo, que era algo que veíamos el periodo anterior. Entonces, como aquí los ácidos terminan en oico, entonces este que era ácido sulfúrico va a cambiar su nombre a ácido sulfónico. ¿Listo? Pero como está pegado al benceno, entonces será el ácido benzensulfónico. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces póngale cuidado a lo que sigue. Voy a quitar esta imagen de aquí. Esta imagen que les tengo aquí entonces. ¿Listo? Le quitamos esta vaina. Listo. Ahora, si a esto yo le quiero pegar cualquier otra cosa, entonces pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Es que esta es la parte que sí entiendo que les va a generar a ustedes un poquito de complicación, porque aquí es donde yo tengo que verificar qué es lo que estoy adicionando en cada uno de los procesos. ¿Listo? Entonces, póngale mucho cuidado aquí, porque aquí lo que viene es técnicamente una ubicación y una desubicación de lo que viene. Entonces, párele bolas. Entonces me dice, mire, en una reacción de sulfonación, es decir, en una reacción de producción del ácido benzensulfónico, entonces aquí ustedes van a tener en cuenta que tiene un rendimiento del 60 al 65%. Pero ese rendimiento queda, digamos, queda ligado precisamente a esto. ¿Qué me dice esto? Mire, me va a decir, hay unos sustituyentes activadores, hay unos sustituyentes desactivadores, y hay unos sustituyentes desactivadores para ciertas posiciones. ¿Qué me está diciendo esta vaina? Aquí lo que me está diciendo es lo siguiente. Me va a decir, listo, usted lo que acaba de agregar, ese es un SO3H. ¿Qué es lo que acaba de agregar aquí? SO1, 2, 3 con un H. O sea, quiere decir que lo que acaba de agregar es un desactivador de las posiciones que... ¿Qué dice ahí la tabla? Meta. De las posiciones meta. ¿Qué quiere decir que sea un desactivador de las posiciones meta? Que prácticamente estas posiciones que están aquí, que las voy a marcar y les voy a poner aquí una lineecita, estas posiciones que están aquí, mentira, les voy a poner un cuadrito aquí chiquitico. Esa posición que está aquí y esta posición que está aquí, en una próxima reacción ya no van a poder participar porque como son las posiciones meta y acabo de adicionar un sustituyente que me dice que desactivó la posición meta, quiere decir que aquí ni aquí voy a poder unir nada.
quiere decir que en dónde tengo que tener en cuenta entonces las posiciones de lo próximo que va a ingresar. En las posiciones orto y en las posiciones para, ¿vale? Profe, pero entonces, ¿cuál es ese desactivador? ¿Cuál es ese desactivador? Desactivador quiere decir que me va a inhibir que algo se me pegue en estas posiciones. Sí, pero ¿Cuáles ¿cómo posiciones? cuando se inhibe, por ejemplo? Cuando se inhibe quiere decir, pónganle cuidado entonces que querrá decir lo siguiente. Voy a retomar entonces nuevamente esto y la voy a copiar y la voy a pegar tal cual como está ahí. ¿Listo? Estaba ahí. Y aquí le voy a volver a poner exactamente incluso hasta los mismos cuadritos. Mire, esta posición ya no me sirve, quiere decir que está bloqueada, y esta posición también se encuentra bloqueada. Encuentro dos posiciones bloqueadas. Quiere decir, un ejemplo, voy a adicionarle cualquiera de estos otros radicales, pero tengo que asegurarme que sea un radical, y cuando vaya a ingresar, entonces vaya a ingresar a la posición de acuerdo o según corresponda. Entonces, si yo voy a tomar este producto y le voy a hacer una segunda etapa de reacción, fíjense muy bien lo siguiente en lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces, primero, me tengo que centrar en la tabla. Como esto ya me dijo que estaba desactivada las posiciones meta, quiere decir que aquí ni aquí va a poder ingresar nada. Quiere decir que, por ejemplo, una reacción de nitración que tiene una reacción del 90 al 95% para la posición meta, ¿me sirve o no me sirve? No. No, ahí no me va a servir. Porque en esta reacción de nitración, pues aquí voy a tener un inconveniente, y es que con esta reacción en específico voy a tener un inconveniente, y es que así tengo un rendimiento muy alto, ya este señor que está ocupando el espacio ya está diciendo, usted no puede hacer nada. Y no puede hacer nada porque yo le estoy diciendo que no haga nada. Y aquí ya este espacio ya lo ocupé yo, así que lo siento mucho. ¿Listo? ¿Qué podría pasar? Entonces, aquí lo que podría pasar es que en cualquier momento podríamos entrar con una reacción de halogenación. Entonces voy a suponer aquí que voy a adicionar un halógeno, ¿sí? Y en ese halógeno que le voy a poner aquí, entonces voy a adicionar, por ejemplo, puede ser cloro. ¿Listo? Entonces, en esta halogenación del benceno, entonces, básicamente lo que yo voy a adicionar es el benceno o el cloro en estado gaseoso. Entonces, en este caso tomaré el cloro en estado gaseoso, que aquí, bajo esta reacción, entonces diríamos que estaríamos adicionando Cl2, y además del Cl2, vamos a adicionar otra sustancia que pues me va a servir como catalizador, que es el tricloruro de hierro, que tendrá fórmula química FeCl3, ¿vale? Este es el catalizador que vamos a utilizar aquí. Cuando llegue este señor que está acá, entonces este señor va a decir, bueno, listo, entonces yo voy a pegar este. Mire que aquí me está diciendo que una reacción de halogenación puede entrar o a la posición orto o a la posición para, o sea, quiere decir que aquí vamos a tener un alto rendimiento. Como estas posiciones ya están bloqueadas, entonces fíjense que la meta prácticamente queda casi que inútil. Y busco entonces cuál de las dos es la que tiene la mayor o el mayor rendimiento. Entonces me dice que es para la posición para en donde va a entrar mayor rendimiento. Por tanto, cuando vuelva a entrar nuevamente esta reacción, el próximo cloro que vaya a ingresar puede ingresar a esta o a esta. ¿Cuál es la que tiene mayor rendimiento? La posición para, por lo tanto va a venir y se va a ubicar aquí. ¿Listo? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. No, profe, no, me toca repasarlo. ¿Listo? ¿Cómo dices? Toca como repasarlo con la tabla para saber uno. Sí, esto siempre tienen ustedes que tener la tabla y siempre tienen ustedes que guiarse por la tabla. Por eso les decía a ustedes que tenían que comprender muy bien lo de las posiciones. Fíjense que las posiciones me están dando unos rendimientos, pero aquí hay otros condicionantes que me dicen, mire, si usted va a agregar un nitrógeno, acuérdese que estas dos posiciones ya están bloqueadas. ¿Listo? Incluso si quisieran agregar el mismo cloro, fíjense que el cloro tiene bajito rendimiento y además de que está bloqueado, entonces ahí sí no me va a permitir que llegue absolutamente nada. ¿Listo? Si yo agregara otro cloro, entonces ese otro cloro, ¿para dónde se iría?
Si yo agregar otro cloro, se podría ir para aquí o se podría ir para acá. ¿Por qué no se van para estos dos? Porque acuérdense que la posición ya está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Porque aquí dice que la sulfonación funciona como un desactivador de la posición meta. O sea, que quiere decir que aquí y aquí ya no va a poder ingresar nada. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí, profe. Listo. Entonces, permítame un momentico. Entonces, voy a pausar también entonces de una vez la grabación de la clase. Y conforme voy llamando listo, ustedes se van retirando.